La palabra del Señor dice, Mateo 18, 21, 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este pasaje que acabamos de leer es la conclusión, es la recta final de una enseñanza que contiene una tensión que ha provocado de forma intencionada nuestro Señor Jesucristo. Unos versículos antes, si lo recordáis, Jesús estaba mostrando la belleza en el Evangelio de Mateo, final 17, principio 18. Él está mostrando la belleza del amor y la misericordia de Dios al señalar el regocijo del Padre cuando un pecador se arrepiente y de qué manera el pastor va en busca de la oveja perdida para llevarla al redil. Y eso nos encanta, la misericordia es hermosa, ¿verdad? La misericordia nos atrae. ¿A quién no le gusta recibir amor cuando merece castigo? ¿A quién no le gusta saber que le estarán buscando cuando se pierda? ¿A quién no le atrae la idea de ser amado verdaderamente? Pero el Señor Jesús, justo después de hablar de esa búsqueda de aquellos que se pierden, Él dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y empieza a hablar de la disciplina, de un proceso de disciplina, de no quedarte simplemente con la amargura en el corazón, de no quedarte simplemente con la sensación de que la persona no está obrando correctamente, de no quedarte con la aflicción de que algo te separa de tu hermano que se está perdiendo. No, si alguien está haciendo algo que no está bien, si tu hermano peca contra ti, ve, juégate el cuello. Haz lo que tengas que hacer, habla con él, vence barreras, vence miedos, deja de vivir para ti, vive para los demás. Y habla de la disciplina y empieza a enfocarse de las implicaciones de la disciplina, conectándola con la búsqueda del pecador que se pierde. La disciplina no nos atrae tanto, pero la disciplina es esencial para el correcto amor. La disciplina es amor. Al contrario de lo que te dice la cosmovisión de este mundo, la Biblia enseña que aquel que no disciplina a su hijo en verdad aborrece a su hijo. El que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Y la disciplina que presenta Jesús en el contexto de Mateo 18 tiene como propósito la restauración del pecador. La restauración de aquella persona que te ha ofendido o que está en un pecado. Él tiene como propósito la conservación del honor y la integridad de esa persona. Es justo lo contrario de lo que tristemente se suele ver en las iglesias. Una guerra fría, una hipocresía, una continua murmuración. Mira, en una iglesia donde no se practica la disciplina con regularidad, es una iglesia donde seguro que se practica la murmuración con regularidad. La disciplina que promueve Jesús es motivada por un corazón que ama al punto de jugarse el cuello, la reputación por la persona que está en un error mortal. Y la disciplina es la necesidad que surge a causa del pecado que hay en nosotros. Y eso va a llevar que muchas veces en ese contexto de pecado yo sea ofendido y muchas otras veces sea yo el que dañe a otro. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando él y tú a solas. Si te oye, has ganado a tu hermano. Si no, ve en busca de un par o tres de personas, que él se entere la mínima gente posible. Si no te oye, ve a la iglesia y si no, tenle por gentil y publicano. Disciplina. Y entonces es cuando a Pedro le surge en ese contexto la pregunta. Vale, Jesús, y en todo ese proceso que está muy bonito, lo de la oveja perdida, ir a buscar al pecador y el hermano que pega contra mí, en todo eso, maestro, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que soportar el agravio? ¿En qué momento, Señor, tú me das a mí permiso para yo ser orgulloso y negarle el perdón a alguien? ¿Cuándo?
Fijémonos que Pedro está equivocadamente enfocado en su propio corazón, sin haber entendido la trascendencia de lo que estaba enseñando Jesús. El teólogo y escritor C.S. Lewis dijo: todo el mundo dice que el perdón es una idea maravillosa hasta que tiene algo que perdonar. Pedro se está refiriendo a perdonar un número perfecto de veces. El número 7, en la numerología judaica, es el número que simboliza la perfección. Lo que está diciendo Pedro es: Señor, yo tengo que perdonar muchas veces. Es decir, es un perdón prácticamente completo, hasta 7. Y la respuesta de Jesús es concisa. Mira, Pedro, nunca vas a tener mi permiso para ser orgulloso. Así que yo no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora, aquí no está diciendo Jesús que cuando tu hermano te ofenda la vez 491, entonces ya tienes permiso para no perdonar. No, lo que dice Jesús es que esa perfección del perdón, esa predisposición a perdonar de manera prácticamente perfecta, la multipliques por el infinito. Es decir, no hay lugar para la falta de perdón en el Evangelio. No hay nada en lo que el Señor a ti te conceda el permiso, el derecho, la potestad de ser orgulloso. Y ahora, lo primero que nos garantiza este pasaje es que, y puede ser algo obvio o evidente, es que vamos a tener conflictos. Y no solamente vamos a tener conflictos en el mundo, sino que en la propia iglesia, porque Jesús está enseñando en el contexto de la iglesia. Vamos a tener conflictos. La iglesia no es un lugar perfecto. Nosotros no somos perfectos, nosotros somos pecadores. La iglesia es un lugar donde se reúnen un gran número de pecadores. Y la realidad es que el Evangelio, aunque te salva del pecado, aunque te limpia del pecado, no erradica el pecado en nosotros. Mientras estemos en este mundo caído, viviremos batallando con nuestra maldad y con la maldad de los demás. Así que no esperemos encontrar una iglesia perfecta. Alguien dijo: mira, no existen iglesias perfectas, pero si la encuentras, no vayas. Porque cuando tú vayas, va a dejar de ser perfecta. Debemos enfrentarnos a la madurez o debemos enfrentarnos a la realidad y aprender a afrontar la vida en la tierra con el poder espiritual que emana de la palabra de Dios, sabiendo que en este lado de la eternidad vamos a tener conflictos. Ahora, ¿cómo enfrentamos el dolor de los conflictos reales, incluso en la iglesia? Normalmente sucede así. Alguien tiene una conducta o un cúmulo de conductas que creemos que atentan contra nosotros. Entonces nos surge la necesidad de defendernos ante el ataque o la injusticia y nos dirigimos en una batalla contra el prójimo. Y cuidado, esa batalla puede ser abierta o esa batalla puede ocurrir en nuestro corazón. Podemos estar sonriendo por fuera y odiando por dentro. Podemos estar hablando bien y saludando y dando la mano y dando un abrazo y por dentro estar aborreciendo a la persona que abrazamos. Podemos aparentar que todo va bien cuando realmente nos domina el enojo. Nuestro Señor siempre apuntó al corazón para señalar la realidad de nuestro pecado. De la abundancia del corazón habla la boca. Y esa confrontación que empieza en nuestro interior acaba en amargura, en pleitos, en ira, en malas actitudes. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es porque estamos librando la batalla equivocada. Dejadme que me explique. Todos nosotros tenemos un gran amor por nosotros mismos. A nadie de nosotros nos tienen que enseñar a amarnos. Cuando alguien nos hiere, sentimos que no nos están dando aquello que nosotros creemos que merecemos. Alguien está atacando nuestro pequeño reino, nuestra pequeña fortaleza y nuestros propios intereses, con lo que enseguida sacamos las garras para defendernos contra nuestro prójimo. En realidad, la batalla real es contra nuestro propio corazón, es contra nuestro orgullo, contra nuestro amor propio. Y mira, yo no puedo negar que alguien ha podido actuar contigo injustamente. Es posible que tengas razón en tu causa.
Es posible que tengas razón y que esté más que justificado tu enojo, que esté más que justificado tu dolor. En muchas ocasiones será verdad que han sido injustos contigo y que tú no puedes dejar de sentirte ofendido. Yo no estoy dudando acerca de eso. Pero sí puedo decir que si tu respuesta ante esa realidad no es la correcta, en el fondo es porque estás dominado por el orgullo y el amor propio en lugar de por el amor a Dios y la autonegación que nos enseña Jesús. Ofenderte ante la injusticia es justo, pero la falta de perdón es síntoma de un corazón orgulloso que se ama más a sí mismo y ama más a su propio reino de lo que ama el reino de Dios. El orgullo es la causa de todas las contiendas. Sin embargo, no dejamos de reconocer que el perdón es un asunto complejo. El pastor David Tripp dice lo siguiente: el perdón es un compromiso vertical con Dios, seguido por una transacción horizontal con nuestro prójimo. Tiene que ver primero con nuestra relación con el Señor y después con nuestra relación con nuestro prójimo. Y ahora yo quisiera adentrarme un poco más en esta dinámica y quiero profundizar un poco en lo que es la práctica del perdón. Yo soy consciente de que este asunto es un asunto muy delicado y que toca muchas sensibilidades. Muchos de los que estamos aquí hemos sufrido ofensas muy graves. Muchos hemos sido maltratados. Muchos hemos o estamos siendo objetos de algún agravio. Y yo quisiera tratar de corazón, yo llevo toda la semana pensando, orando, para que el Señor me dé gracia y me dé un espíritu tierno para poder tratar este asunto y que las verdades de la palabra puedan desarraigar la maleza que haya en nuestro corazón. Quiero tratar este tema con prudencia, pero a la vez quiero tratar este asunto con la firmeza que lo aborda la Escritura, con el fin de traer sanidad a las vidas, a las almas de la Iglesia, y que Dios sea glorificado en nosotros. ¿Cómo opera el perdón en la práctica? En primer lugar, tenemos que reconocer que como buenos y magníficos egoístas que somos cada uno de nosotros, tenemos que fijarnos como Pedro en este pasaje se preocupa por lo que casi siempre nos preocupa a todos. Fijaros cómo Pedro desarrolla la pregunta: ¿hasta cuándo yo debo perdonar lo que me hagan a mí? ¿Quién es el centro de la pregunta? Y como decíamos antes, Jesús da una respuesta contundente: Pedro, hasta el infinito. No existe lugar para la falta de perdón en el corazón de un verdadero discípulo. Pedro, ya no vives para ti. La pregunta está mal formulada. Tú no eres el centro de tu vida, de tus preguntas, de tus emociones, de tus intereses. El centro ahora soy yo. No existe lugar para la falta de perdón en el corazón de un creyente. Si en tu corazón hay algún tipo de rencor, hay alguna amargura hacia alguien, yo tengo dos palabras para ti: busca ayuda. Busca ayuda. Abre tu corazón al Señor. Debemos perdonar. La palabra de Dios nos enseña a perdonar cualquier ofensa a cualquier persona sin ninguna excusa y ninguna concesión. Eso, y ahora quisiera yo afectar vuestro corazón con ejemplos prácticos. Eso significa que si alguien me insulta, yo le perdono. Significa que si alguien me agrede, yo le perdono. Si alguien me traiciona, yo le perdono. Si mi padre me roba todo el dinero de la cuenta bancaria, yo le perdono. Si mi madre me ha querido envenenar de pequeño, yo le perdono. Si mi hermano me ha violado cuando yo era una niña, yo le perdono. Si mi esposa se acuesta con mi mejor amigo y los pillo infraganti, les perdono a los dos. Si un hermano de la iglesia ha entrado en mi casa de noche y ha asesinado a mi bebé, lo perdono. Perdono todo y a cualquiera.
Esa es la enseñanza de Cristo. Yo sé que es duro esto. Yo sé que hay límites en nuestras conciencias. Hay cosas que he dicho ahora que estáis pensando, eso yo no sé si podría. Bueno, hasta ahí yo no creo que llegue. Jesús te dice hasta 70 veces 7. Cualquier cosa, a cualquier persona. Y yo sé que es duro, pero yo os aseguro que según vaya transcurriendo el sermón os voy a contar algo mucho más duro que esto. En primer lugar, perdona las ofensas. En segundo lugar, pide perdón. Pide perdón. Como hemos visto antes, la falta de perdón proviene de un corazón orgulloso que antepone sus intereses y sus sentimientos por encima de cualquier cosa. Así que para perdonar se requiere humildad. Se requiere salir del centro de nuestra ecuación, salir del centro del universo de cada uno de nosotros y poner a Cristo, y poner a Dios, a su glorioso evangelio. Se requiere quebranto de corazón, se requiere la ayuda del Señor, pero también se requiere humildad para pedir perdón. Porque todos tenemos una gran habilidad para saber cuando nos ofenden, pero tenemos muy poca habilidad para saber cuando nosotros somos los que ofendemos, para ver nuestro pecado y nuestra propia culpa. Y ahora Dios te llama a que examines tu propio corazón y que lo examines desde la perspectiva en la que la Escritura aborda el tema. Tu corazón es perverso, tu corazón es engañoso, tú no te puedes fiar de ti. Tú tienes que saber que estás roto por dentro, que hay algo que no funciona, que no encaja, que tus ideas no siempre son claras, que tú no eres la vara de la verdad, que tus percepciones no siempre son las correctas, que te equivocas, que hierras, que eres egoísta creyendo que eres generoso, que eres soberbio creyendo que eres humilde. Así que ten la predisposición a considerarte culpable, porque realmente eres siempre más culpable de lo que te gusta reconocer. Alguien dijo una vez que la única persona que ha ido a juicio siendo totalmente inocente es nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras nos llaman una y otra vez al autoexamen. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Cada cual de vosotros no tenga más concepto de sí mismo que el que deba de tener, sino piense de sí con cordura. Seamos humildes y reconozcamos nuestros errores. Ahora, yo quiero poner dos apuntes aquí a la hora de pedir perdón. En primer lugar, no pidas perdón justificándote. Es casi mejor que no vayas a la persona. Mira, yo te perdono, pero claro, tú tienes que entender, yo te pido perdón por lo que hice, pero tú tienes que entender que yo estaba enfadado ese día, hacía calor, se me había pinchado la rueda del coche. Yo te pido perdón, pero tú también tienes que entender que a mí me hiciste, si vas así, no vayas. Vas a hacer que la cosa se ponga peor. No pidas perdón justificándote. Aunque creas que la otra persona tiene parte de culpa, aunque creas que hay una balanza que equilibrar en lo que ha ocurrido, tu obligación delante del Señor es quebrantarte, humillarte, reconocer tus faltas y pedir perdón. En segundo lugar, no pidas perdón para cumplir un trámite. Porque además se nota. Yo te la lío, o tú estás ofendido conmigo y yo por cumplir, te pido perdón y zanjo el tema. Te pido perdón, ya está, vale. Oye, que yo le pido perdón. Mira, pedir perdón no es un trámite. Pedir perdón no es un asunto de dos palabras. De hecho, cuando alguien recibe eso, cuando alguien ha sido ofendido y recibe eso y lo nota, es como lo otro, es casi peor. Mejor te hubiera sido no decir nada. Pedir perdón es dirigirte con humildad a la persona a la que has ofendido, hacerte partícipe de su dolor, llorar tu pecado, sustituir y restituir el agravio. Tratar de que sus emociones sanen y considerar que la persona que tienes al lado, tu hermano o cualquier otra persona que está
creada a imagen de Dios, se ha sentido mal y en su conciencia es por tu culpa, ahí también te digo algo, no pidas perdón si tú no crees que has pecado, porque esa es otra. Hay gente que pide perdón por deporte. No, yo pido perdón si peco. Si no peco, no pido, porque a veces es casi peor. Es casi peor cuando alguien te acusa de algo que tú no has hecho, pedir perdón. Porque le das argumentos a la otra persona y la cosa se enroca más. Pide perdón si pecas. Ten disposición a quererte más pecador de lo que eres. Restituye el agravio y cuando vayas a la persona, pide perdón con humildad para restituir su corazón, con el quebranto de saber que la persona, tu prójimo, ha sido ofendido. Restituye el agravio. No tengas reparo en buscar el perdón de Dios y el de cualquier persona a la que puedas haber ofendido. Así que en primer lugar, perdona. En segundo lugar, pide perdón. Y ahora vamos al tercer punto. Yo creo que esta puede ser la manifestación más peligrosa de un corazón orgulloso. Me refiero a la negativa a perdonarnos a nosotros mismos. Hay mucha gente que es capaz de perdonar y de pedir perdón, pero le es imposible liberarse de la culpa. No pueden descansar, siguen atormentados por su conciencia. Hay personas que no van en busca del perdón porque no quieren ni pueden perdonarse a sí mismos. Y eso es muy peligroso porque aunque pueda parecer una actitud piadosa, humilde, en realidad no es nada más que orgullo en su estado más puro. Esas personas dicen que no se pueden perdonar porque se odian por lo que han hecho, pero en realidad lo que ocurre es que se aman tanto a sí mismas y tienen un concepto tan alto de lo que deberían ser y lo que deberían manifestar que no soportan la idea de haber caído tan bajo. Esa actitud, una vez más, está dominada por el amor propio, la justicia propia, más que por la humildad y el amor a Dios y al prójimo. Pablo habla claramente de este tipo de arrepentimiento. Hay una tristeza que es, según Dios, que produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse, pero hay una tristeza del mundo que produce muerte. Existe una tristeza que fluye de la autocompasión orgullosa. Yo no me puedo creer que haya caído tan bajo. Yo no me puedo creer que haya hecho esto, que yo no puedo liberarme de ver quién soy yo. Es una tristeza que se lamenta por la maldad, pero no descansa en el amor de Dios ni confía en su gracia salvadora. Y es la tristeza que experimentó Judas cuando vendió al Señor y luego devolvió las piezas de plata, las 30 monedas de plata. Pero no pudo descansar en la gracia. Él fue y se ahorcó. Mira, Judas lloró su pecado, pero se negó a correr a los brazos de Dios en busca de su perdón. Su orgullo y su amor propio le impidieron, levantaron un muro delante de él y de Cristo. Y si hoy te encuentras en esta situación, yo te ruego que huyas de las mentiras que te acechan y corras al Dios de gracia que predicamos. Arrepiéntete para vida. Llora tu pecado, restituye el agravio y luego corre a los brazos del Salvador que te quiere rescatar de ti mismo. Yo te aseguro que en sus brazos hay descanso. En último lugar, para terminar, quiero hablar. Hemos hablado del perdón, de una cuestión de nuestra relación con Dios y con el prójimo. Perdona, pide perdón y perdónate. Pero ahora quiero hablar del perdón y la relación que tiene con la reconciliación. Hace algún tiempo, alguien a quien amo me hizo mucho daño. Era un supuesto hermano, digo supuesto porque los hechos me obligan a usar esa palabra. Y ese hombre, que era miembro de la iglesia a la que yo asistía, me insultó delante de mi familia y me robó descaradamente una buena cantidad de dinero. Me robó. Durante ese proceso, además, yo pude descubrir que había muy malas prácticas por su parte cuando se relacionaba con personas fuera de la iglesia, hablando claramente, era uno dentro y otro fuera. Y yo debo confesar que durante ese proceso yo lo pasé realmente mal.
Tuve que lidiar con un corazón orgulloso durante mucho tiempo para perdonarle. Y más que la ofensa que había recibido de ese hombre, lo que me dolía era la persona que me había ofendido. Es decir, un supuesto hermano más maduro que yo en la fe, que debía cuidarme y discipularme, me estaba robando, me estaba insultando y estaba siendo un hipócrita delante de mi cara. Para colmo, el hombre de vez en cuando presidía en el culto y le dejaban enseñar. Yo quería arreglar la situación. Yo quería hacer la paz con él, pero había un problema. Él no quería. Y no solamente no me pidió perdón, sino que siguió con la misma actitud violenta hacia mí durante el tiempo en el que mantuvimos contacto. Y para colmo, la iglesia local respondió con el silencio. Había gente que lo sabía, no hubo disciplina, no hubo corrección y simplemente se dejó pasar el asunto sin hacer nada. En la intimidad, de manera individual, los hermanos me reconocían que era gravísimo y me daban una palmadita en la espalda diciéndome: todo lo vas a poder en Cristo que te va a fortalecer. Y allí se quedaba todo, mientras yo sufría tal contradicción sin saber cómo afrontar muy bien lo que estaba ocurriendo. Y debo confesar que en ese tiempo yo estuve tentado a abandonar mi fe. Yo estaba tan herido que empecé a dudar del Evangelio. ¿Veis lo importante que es la disciplina en la iglesia? Durante meses no había paz en mi corazón. Yo quería arreglar las cosas, sentía que no tenía paz con Dios, me costaba orar, me costaba concentrarme en la lectura, mi conciencia me gritaba que las cosas no estarían bien con Dios hasta que no estuvieran bien con ese hombre. Pero yo me sentía impotente porque no podía hacer nada para arreglar las cosas. Él no quería reconocer sus errores, él no quería acercarse a mí para solucionar la cuestión y mi vida espiritual se iba viendo cada vez más afectada, más dañada, más entristecida, hasta que al fin comprendí que una cosa es el perdón y otra muy distinta es la reconciliación. Nuestra responsabilidad es perdonar. Nuestra responsabilidad es tener paz y amor en nuestros corazones y una conciencia tranquila para con Dios, pero es imposible reconciliarse con alguien que no quiere. No se puede perdonar horizontalmente y restituir una relación cuando la persona que ha ofendido no se humilla y no desea esa reconciliación. Pablo dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y si Pablo escribe eso de esa forma es porque muchas veces no va a ser posible. Ahora, tu obligación como creyente es perdonar. Es buscar activamente la reconciliación. Cumple con tu obligación vertical para con Dios, pero la restitución de una relación no siempre está en nuestras manos. Y ahora mi deber, desde que yo entendí esto, es seguir amando y orando por ese hombre. Desear de todo corazón que el Señor le haga ver su mal, que se arrepienta, para que cuando eso suceda yo pueda recibirle con los brazos abiertos a mi vida. Pero en todo esto yo descanso en la gracia de Dios y en el perdón de Dios que Él ha puesto en mi corazón. Y la pregunta que tienes que hacerte ahora en este momento es: ¿hay paz en tu corazón? ¿Tú deseas la reconciliación? Pregúntate esto con honestidad: ¿estás cómodo en el orgullo de la otra persona porque de esa manera tú te sientes libre de tener que dar ningún paso hacia el perdón? ¿Oras por el bien de la persona que te ha ofendido? Perdonar no es simplemente soportar a alguien, no simplemente saludarle por la calle. Cuando tú perdonas a alguien, el listón del perdón de Cristo es que tú debes estar dispuesto a dar tu vida por esa persona, a pesar de lo que te haya hecho. Mira, Jesús dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os persiguen y os ultrajan, porque si amáis solamente a los que os bendicen, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los gentiles, los publicanos? La gente del mundo también le sonríe a la gente que le beneficia. Sed como Dios, que hace salir el sol para justos y para injustos, que alimenta a los que le aman y a los que le aborrecen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
¿Has perdonado con el vivo deseo de que exista una relación destituida con la persona que te ha dañado? El perdón y la reconciliación no siempre van de la mano, pero eso no te excluye de tu responsabilidad de desearlo con todo tu corazón y de vivir humillado para que eso ocurra. No te sientas tranquilo ni cómodo en el pecado del otro. Hemos visto las 4 implicaciones prácticas del perdón. Pide perdón, perdona, perdónate a ti. Y por último, entiende que la reconciliación debe ser algo deseado y procurado, pero no siempre posible. Y ahora, es posible que a estas alturas del mensaje el Espíritu ya te haya removido por dentro. Es posible que ya hayan aparecido algunas cuentas pendientes en tu conciencia. Todos podemos tener asuntos que tenemos que tratar. Puede que ya te estés cuestionando muchas cosas acerca de tú mismo, de tu relación con Dios y con el prójimo, porque sabes que todo lo que estoy diciendo es correcto, es bíblico, pero la realidad es que todo esto es muy difícil para ti. ¿Por qué razón es tan difícil perdonar? Bueno, la respuesta es posiblemente sorprendente, pero no deja de ser sencilla. Perdonar es difícil para nosotros porque perdonar es injusto y porque perdonar duele. Déjame que me explique. Perdonar duele porque su necesidad proviene de la cuestión más horrible y dañina que existe en el universo. Hace falta perdonar porque existe el pecado. Sin el pecado no sería necesario perdonar. Y es cierto que responder negativamente a la necesidad del perdón tiene como raíz nuestro orgullo y nuestro amor propio. Pero también es cierto que cuando hay pecado de por medio, lo natural, lo esperable es que aparezca el dolor. Sentirse mal en un mundo caído, lleno de personas caídas, es lo natural. ¿Qué podemos esperar al fin y al cabo entre personas que han cortado por su maldad y rebelión su relación con el Creador? Tú ya no eres de fiar. Sí, ¿sabes lo que hicieron? La semana pasada lo estuvimos viendo. Lo que hicieron Adán y Eva cuando pecaron contra el Señor. Cosieron hojas de higuera. Descubrieron que estaban desnudos. Hasta entonces, Adán se sentía cómodo con Eva. Eva era de fiar. No había ningún peligro en Eva. Eva se sentía cómoda con Adán. No había peligro con Adán. Era noble, era inocente, no tenía nada que temer, no tenía que temer que se burlara de sus defectos, no tenía que temer que pudiera juzgarla mal, no tenía que temer, por lo tanto, no tenía nada que esconder. Pero cuando el hombre rompió su relación con el Señor, se escondió. Apareció la vergüenza, apareció el temor, apareció la culpa. ¿Qué esperamos de un mundo roto? Perdonar duele, y duele mucho. Algunos de aquí estamos experimentados en esto, duele. Pero además de doler, perdonar es difícil porque perdonar es injusto. Ahora, ¿cómo que perdonar es injusto? Sí. La Biblia no dice que la paga del pecado es el perdón. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Lo que merece una persona cuando hace algún daño es el castigo, no la misericordia. Y todos nosotros tenemos un sentido de justicia dado por Dios. El mal debe ser condenado y la justicia debe ser satisfecha. Si alguien rompe un jarrón, puede pedir perdón las veces que quiera, pero el jarrón va a seguir estando roto. ¿Quién paga por eso? Si alguien viola a un niño, puede pedir perdón las veces que le dé la gana, pero ¿quién le devuelve la inocencia que le ha robado al niño? ¿Quién paga por eso? Si alguien mata a mi bebé, me podrá pedir perdón las veces que quiera, pero a mí, ¿quién me devuelve a mi hijo? ¿Quién paga por eso? Todos deben pagar por sus pecados y la buena noticia es que algún día van a hacerlo. Entonces,
¿por qué razón nosotros debemos perdonar? ¿Por qué los cristianos deben pagar con perdón y misericordia cuando lo que merece la situación es justicia y castigo? Y ahí va la respuesta que hace que todos tus argumentos, que todos los castillos de orgullo que tú te quieras construir se derrumben. El que paga por todo eso es Jesucristo. Si hay alguien que merezca estar ofendido en este universo, es Dios. Porque es verdad, yo mismo era su enemigo acérrimo, y yo le odiaba, le contradecía, le llevaba la contraria en todo lo que podía, levantaba mi pequeño y ridículo puño en alto y lo desafiaba por medio de mi actitud egoísta y depravada. Él decía para la derecha y yo para la izquierda, él decía que no, yo decía que sí, él decía existo, yo le negaba su existencia, yo estaba en rebelión contra Dios. Así que es verdad que Dios debía castigarme, ajusticiarme y condenarme en una eternidad de tinieblas. Su justicia debía ser satisfecha, enviándome a un tormento eterno del que yo no pudiera salir. Eso es lo justo. Pero con esa idea en mente, Pablo escribe: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. En la cruz, Jesús pagó por todos mis pecados. Y es el Evangelio lo que hace necesario que yo lo perdone todo a cualquiera. Nadie jamás va a poderte ofender a ti tanto como tú ofendiste a Dios. En Cristo y por Cristo, a mí se me ha perdonado todo sin merecerlo. Por lo tanto, yo debo perdonarlo todo, sin excepción. Y Jesús lo explica de esta manera: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que vino a pasar cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 3.000 millones de euros. Y ese que le debía 3.000 millones de euros, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía. Entonces aquel siervo postrado le dijo: ten misericordia de mí, sé paciente conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo dice que, movido a misericordia, le soltó y le perdonó los 3.000 millones de euros. Pero saliendo, dice que aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 500 euros. Y como le debía 500 euros, él lo asió, le ahogaba, le diciendo: págame los 500 euros. Y entonces su consiervo, postrándose, le dijo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Y se fue y lo echó en la cárcel hasta que pagó su deuda. Y viendo sus consiervos lo que hacía, se entristecieron mucho. Y fueron y se lo dijeron al rey. Aquel a quien le has perdonado tú 3.000 millones de euros no quiere perdonar a otro 500. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también el Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Antes he prometido, cuando he puesto ejemplos extremos de perdón y pecado, que os hablaría de algo mucho más duro que el hecho de tener que perdonar cualquier ofensa. Jesús, el único hombre realmente santo y justo que ha pisado esta tierra. Él fue maltratado, humillado, insultado, abandonado, quebrantado por nuestros pecados, y además lo soportó sin merecerlo. Él es el único que podría haber dicho que era inocente de verdad. Pero cuando estaba en esa cruz, ensangrentada, recibiendo la ira de Dios, recibiendo el escarnio de hombres pecadores y malvados, aun siendo él inocente, de sus labios salió algo sorprendente. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Jesús clamó por misericordia para sus verdugos en lugar de clamar por justa justicia. Y la enseñanza es clara. Dios nos ha perdonado infinitamente más de lo que todos nosotros tendremos que perdonar jamás a otros. La persona a la que tú has ofendido es infinitamente digna y tú has pecado contra él. En Cristo eres perdonado. Así que si no estás dispuesto a perdonar cualquier ofensa a cualquier persona, en cualquier circunstancia y descansar en la gracia de Dios, es muy probablemente porque el perdón y la gracia de Dios no ha sido derramado en tu corazón. Es el perdón y la misericordia de Dios lo que nos debe impulsar a amar y a perdonar tal y como Él nos ha amado y perdonado a nosotros. Porque es el perdón de Dios nuestra verdadera motivación para la paz. Fue sentir el perdón de Dios. Fue sentir el amor por nosotros, a pesar de nuestros pecados, lo que nos cautivó. Piensa en tu conversión. Acuérdate de ese momento en el que el Espíritu Santo te abrió los ojos de tu entendimiento. Y tú supiste que eras un pecador detestable. El Señor te abrió la ventana de tu alma. Permitió que te vieras un poquito. Y tú fuiste consciente de lo horrible que eres. Y al mismo tiempo fuiste consciente de lo mucho que te amaba el Señor sin merecerlo. La gracia es más poderosa que cualquier otra cosa. Es la gracia de Dios la que nos conduce al arrepentimiento y es esa misma gracia la que nos lleva a saborear la paz de su perdón. A ti no te convenció su justicia, su ira, su castigo. A ti te convenció su amor. Con amor eterno te ha amado. Él nos seduce con lazos de amor. Él te dice, eres esto, te pone el espejo y a pesar de que tú seas esto, yo te amo. Yo te perdono, ven a mí. Gary Leon Ridgway tenía 54 años cuando se declaró culpable de matar a 48 mujeres. En ese momento él se convirtió en el asesino en serie confeso de la historia de los Estados Unidos más prolífico, mayor número de muertes. Él testificó en su contra y cooperó dando el nombre de las víctimas y de las ubicaciones de los cuerpos para de esa forma evitar la pena de muerte. Empezaron a encontrar mujeres descuartizadas bajo tierra por todos Estados Unidos. En el juicio iban nombrándole los nombres de las víctimas y él se iba declarando culpable de todos los asesinatos de cada uno de ellos. Eran tantas que alguna no las recordaba bien, aunque él sabía que las había matado. Cuando le enseñaba la foto, sí, dudaba un poco, pero sí, a esa también la maté. Durante el juicio, los familiares de las víctimas pudieron comparecer llenas de ira y de dolor, diciéndole cosas como, es como si usted no tuviera remordimiento. Dices que no tiene memoria de todas las mujeres, pero nosotras sí las recordamos. Tú mismo dijiste que no significaban nada para ti, pero eran todo para nosotras. Ella era una madre, decían, era una esposa, era una hermana y la extrañamos. Y por tu culpa ya no la tenemos. Otro decía, es un animal, con los ojos llenos de ira, es un animal. Espero que su muerte sea dolorosa y larga. Otra mujer decía, él irá al infierno porque es allí donde pertenece. Y durante todas estas declaraciones, que cada uno de nosotros podemos considerar justas, este hombre, Gary, se mostró totalmente insensible. Él se comportaba como si la cosa no tuviera nada que ver con él, con la mirada perdida, totalmente cínico, su expresión seria e indiferente. Pero todo cambió cuando se acercó al estrado el padre de una de las chicas, un hombre corpulento, con una larga barba blanca. Se acercó al micro y dijo lentamente, en un tono amable y apacible, «Señor Ridgway, hay personas en esta sala que le odian. Yo no le odio. Ha hecho que sea difícil cumplir con mis creencias. Pero Dios dice que debemos perdonar. Usted mató a mi hija, pero usted está perdonado». Al escuchar estas palabras, Gary cambió su rostro y empezó a llorar desconsoladamente. Evidentemente no podemos saber lo que pasó en el corazón de ese hombre, pero es innegable que el perdón de aquel anciano a quien le había quitado una hija produjo en él un quebranto, una convicción
que no pudo producirlo el odio y la culpa. Lo que fue incapaz de producir el enojo, la ira, el reproche, la justicia, lo produjo la tierna gracia y el dulce amor de ese hombre dispuesto a perdonar al asesino de su hija. Y eso mismo es lo que te pasó a ti y a mí si estás en Cristo, cuando Dios vino a nuestro encuentro y nos mostró su gracia reconciliadora. Nos enamoró. La gracia de Dios tiene poder. El perdón tiene poder. El Evangelio tiene poder. Y yo soy consciente que este tema es muy escabroso, que remueve muchas heridas, que remueve muchas sensibilidades, pero creo que es necesario, es indispensable para tener una vida llena de Dios. Una iglesia no está sana cuando hay falta de perdón. Un creyente no puede crecer cuando hay falta de perdón. Y mi llamado hoy es a que ames, a que te humilles, a que perdones, a que pidas perdón, a que te perdones a ti mismo, a que tengas paz con todos los hombres, siempre que dependa de ti, a que tengas un corazón dispuesto a sacrificarte en amor por aquel que te ha ofendido. Mi llamado es a que luches contra tu orgullo y tu propio reino y que mires a la cruz del Calvario, donde Jesús sufrió por nosotros, aun siendo Él inocente. Si hay alguna raíz de amargura en tu vida, hay alguna raíz de amargura en tu corazón que no te permite avanzar, yo te ruego hoy, por las misericordias de Dios, que corras a Cristo y te liberes de esa losa pesada que te está asfixiando el alma. Perdona hasta 70 veces 7. Pero también quiero decir que si hoy estás aquí y no sabes lo que significa sentir el perdón de Dios en tu corazón, si todo lo que te hemos contado te suena a algo de otro planeta, a un lenguaje extraterrestre, algo que no puede tener nada que ver contigo, si tú eres incapaz de entender lo que significa el Evangelio y el perdón de Dios, si tú no estás en Cristo y por eso tu corazón sigue endurecido contra el mundo, contra tu familia, contra ti mismo, contra todo lo que te haya podido hecho sufrir en esta vida, yo deseo que hoy Dios te convenza de que el perdón es posible. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que el perdón fuera posible. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Pide perdón a Dios por tus pecados. Perdónate y empieza a vivir una vida llena de verdadera paz en Cristo Jesús. Él es el único que verdaderamente puede hacerte una nueva criatura y hacer que todas las cosas sean hechas nuevas. Hay paz en Cristo. Oremos. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.